Oseas capítulo 6, versos 4 al 10. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como la luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Incline su rostro y oremos al Señor. Padre, bendito tú que estás en el cielo, tú que trasciendes todo, que eres mucho más grande que nosotros. Nosotros somos tan limitados, tan pequeños e inmundos delante de tu presencia. Más tu palabra nos muestra que pese a esa trascendencia, tú eres un Dios inmanente, un Dios que se relaciona con la humanidad por el puro afecto de tu voluntad. Tú eres tan grande y glorioso, Dios. Sin embargo, por medio de tu Hijo Jesucristo, nos permites a nosotros llamarte Padre. Gracias, Dios mío. Gracias te damos por poder tener esta relación contigo, no tan solo por poder conocerte por medio de la revelación tuya hecha por medio de la creación, porque claramente por medio de la naturaleza, de la creación, podemos ver tu eterno poder y deidad. Sin embargo, por medio de tu palabra, tu revelación especial, tú nos permites a nosotros conocerte más. Y nada de esto sería posible si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, quien vino a nuestro encuentro. Padre, gracias, porque nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque sin ti éramos nada más como ese valle de huesos secos que el profeta Ezequiel vio en aquella visión. Sin embargo, tú, por medio de tu palabra, el Verbo hecho carne, nos diste vida por medio de su obra en la cruz del Calvario. Y te agradecemos por eso. También te agradecemos porque nos permites esta mañana oír tu palabra, aprender de ella. Por sobre todo, Dios mío, quiero rogarte que tú hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo obre y nos convenza de toda verdad. Que también si estamos equivocados, nos convenza de pecado y podamos volvernos a ti. Padre, háblanos a pesar de mis debilidades como pastor y predicador. Dios mío, quita todo aquello que estorba la predicación fiel de tu palabra y permite que tu Espíritu Santo obre en cada uno de aquellos que estamos esta mañana reunidos en tu nombre para aprender más de ti. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las características de nuestra época, cuando nosotros vemos declaraciones de personas famosas, cuando se le hace cierto tipo de preguntas personales, una de las características más comunes que nosotros encontramos en su discurso o en sus respuestas sobre una pregunta particular que normalmente se da, la cual es: ¿te arrepientes de algo? La respuesta más común que dan las personas conocidas es: la verdad, no me arrepiento de nada. Todo lo que he hecho en mi vida es producto de lo que soy ahora. Por tanto, no hay nada en lo cual yo tenga que arrepentirme. Y esa es básicamente la respuesta que nosotros vamos a oír de parte de cualquier persona que claramente no tiene a Dios en su vida. Arrepentimiento es básicamente una palabra ajena en el diccionario de muchas personas. Arrepentimiento es algo que de alguna forma
es escaso y también tiene un costo muy elevado. Arrepentirse, queridos, en esta época quiere decir que estamos mal. Arrepentirse quiere decir que nos equivocamos. Sin embargo, la característica del hombre y la mujer del día de hoy es que no tenemos nada de qué arrepentirnos. Una de las ventajas que tiene la predicación secuencial, ¿qué quiere decir predicación secuencial? Cuando abrimos un libro de la Escritura y hablamos a lo largo de todo el libro, es que en realidad lo que aprendemos ahí es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que el pastor antojadizamente quiere enseñar. No es lo que el pastor quiere que usted quede en su mente, sino más bien es el consejo de Dios expresado en su palabra. A mí me encantaría hablar de otras cosas, poder llevarlos a ustedes a otras cosas, poder motivarlos quizás, si están pasando por un momento difícil, llevarlos a tener confianza en el Señor, pero el Señor en su soberana voluntad ha dispuesto que este tiempo estemos hablando sobre el libro de Oseas. Y el libro de Oseas nos habla en gran parte de su contenido sobre el arrepentimiento. Y es un tema olvidado, es un tema que no nos gusta. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. No nos gusta que nos digan que estamos equivocados. Eso era también lo que le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pretendía ser el pueblo de Dios. Ellos tenían la seguridad de que habían sido llamados por parte de Dios desde el momento en el cual se encontraban en el país de Egipto esclavizados. Ellos pensaban dentro de sí, Dios nos sacó de Egipto para darnos libertad, Él es nuestro Dios. Ellos pensaban de esa forma y claramente así lo era. Claramente Dios había mirado a ese pueblo y había decidido darles su amor, darles su cuidado. Ellos eran su pueblo. Pero vemos una tónica recurrente en la vida de esa nación, la desobediencia, la infidelidad. Ese era el pueblo de Dios. Lo hemos mencionado anteriormente, que uno pudiese sentarse en el banco de los jueces, mirar al pueblo de Israel y decir qué terribles de desobedientes que eran los israelitas. Podemos sentarnos, comer palomitas de maíz, mientras leemos las escrituras y vemos estos cuadros de desobediencia ya tremenda y profunda del pueblo de Dios y sentirnos ajenos a eso. Sin embargo, mucha gente que el día de hoy dice ser pueblo de Dios no actúa de una manera muy distinta a la que actuó el pueblo de Dios en aquel entonces. Por eso es que este mensaje que comenzamos la semana pasada sobre Oseas capítulo 6, era necesario volver a retomarlo y profundizarlo más. Y más que profundizarlo, vamos a ir avanzando en lo que el texto nos decía. La semana pasada hablamos cómo es que el pueblo, de una manera un poco hipócrita, pretendía que Dios les perdonase sus pecados. Ellos decían, volvámonos a Dios. Él nos hirió, Él nos vendará. Ellos creían que por el solo hecho de ser, entre comillas, el pueblo de Dios, Dios tenía que volver a ellos. Sin embargo, su arrepentimiento no era genuino. Sin embargo, ellos creían que Dios estaba obligado a perdonarlos por el solo hecho de ser su pueblo y Él ser Dios. Pero eso no era así. Eso no era así. Y esta mañana vamos a continuar viendo el reclamo, la respuesta que Dios emite ante ese sentido que tenían los israelitas, que vimos en los versículos del 1 al 3 en Oseas capítulo 6. Hermanos míos, el arrepentimiento es algo tan importante porque es un tema que permea toda la vida de fe del creyente. Lo hemos mencionado, no es solo el comienzo, sino que es también la tónica, es una constante. Por eso es que la segunda oración que hacemos como congregación es arrepentimiento y confesión de nuestros pecados, porque necesitamos confesarnos, necesitamos pedir perdón, arrepentirnos ante Dios. El problema que se da es que hay muchas personas que piensan que se han arrepentido cuando realmente no lo han hecho. Hay muchas personas que creen que llevan una vida de piedad delante de los ojos de Dios cuando en realidad no la llevan. Y eso es lo terrible, hermanos. Eso es lo terrible. Dios nos ha llamado a ser su pueblo.
Dios nos ha dado el mensaje maravilloso del Evangelio, nos ha dado a su Hijo. Pero el punto previo al recibimiento del mensaje del Evangelio es el arrepentimiento. Por eso es que nosotros necesitamos esta mañana volver a repetir, volver a adentrarnos más y más en esto. Sin duda tenemos mucho de qué arrepentirnos. Y si tú estás aquí esta mañana y tú nunca has hecho el ejercicio de arrepentirte delante del Señor, quiero decirte que es imperante que lo hagas. No todos somos hijos de Dios. En el siglo XIX, el liberalismo comenzó con esta idea de que todos los seres creados humanos son hijos de Dios. Pero eso no es una realidad. Los únicos que son hijos de Dios son aquellos que han creído y puesto su fe en Cristo. Son aquellos que Él ha dado nueva vida. Esos realmente son los verdaderos hijos de Dios. No todo el que dice Señor entrará al reino de los cielos. No todos. Hay muchas personas que se confunden y creen que por el hecho de vivir vidas, entre comillas, piadosas, Dios los tiene que recibir con los brazos abiertos. Pero eso no es así, querido. Dios no tiene por qué recibirte con los brazos abiertos. Dios no tiene siquiera por qué escuchar tu oración. Si tu oración es por medio de Jesucristo, habiendo recibido su mensaje de paz, de reconciliación, claramente Dios te oye. Pero si tú te diriges a Dios sin la mediación de Cristo Jesús, es imposible que Dios te oiga. Por eso, hermanos míos, es tan importante esta antesala al mensaje del Evangelio, que es el arrepentimiento. Hermanos, es necesario hacer un autoexamen. Ver si nuestro arrepentimiento es genuino o es falso. Ver si es como el del pueblo de Israel o si es el arrepentimiento que verdaderamente Dios quiere. Debemos analizarlo, debemos hacer esa retrospectiva, ver nuestro corazón y ver si realmente estamos en la fe o no. Es parte importante del proceso del cristiano. Y el Señor en su palabra, una vez más, nos vuelve a llamar la atención, queridos, en eso. El título del sermón de esta mañana es el arrepentimiento que Dios quiere, parte 2. Y básicamente en este pasaje nosotros vamos a estar hablando de dos cosas. En primer lugar, los resultados del falso arrepentimiento. En segundo lugar, vamos a estar hablando de los resultados del verdadero arrepentimiento. Y vamos a estar contrastando ambas cosas conforme a lo que el pasaje nos muestra aquí. El pueblo de Dios tenía esta consideración habitual de ver a Dios como un Dios utilitario. ¿Qué significa eso? Significa que Dios le era útil para ciertas cosas. Entonces, cada vez que tenían necesidad de algo, recurrían a Dios. ¿Cierto? Eso era la perspectiva que el pueblo tenía de Dios. Ellos no consideraban su actuar. Ellos simplemente pensaban que Dios era como un genio de una lámpara, que a la hora de frotar la lámpara, podían pedir todo lo que a ellos se les antojase y que Dios se lo iba a dar. Pero eso no era así. Eso no es así. Para que Dios obrara, para que Dios oyera, ellos tenían que arrepentirse, pero no querían hacerlo. No querían hacerlo. Ellos creían que se habían arrepentido, pero en realidad lo que vemos en el pasaje es que no lo habían hecho. Acompáñeme al versículo 4. Dice así: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. La expresión aquí que nosotros vemos y que se traduce en la Reina Valera, en la versión Reina Valera como piedad, también puede ser traducida como lealtad, como amor y como misericordia. Es decir, el Señor aquí está recriminando a Efraín, es decir, el pueblo del norte, y también a Judá, el pueblo del sur, que su amor para con él, su lealtad para con él y la misericordia, fruto de ese amor expresada a las demás personas, era falsa. Existía, pero era falsa. ¿Y cómo se veían que era falsa? Dice aquí que era como la nube de la mañana.
El clima en aquel lugar es muy similar al clima que nosotros tenemos acá. Un clima cálido, un clima en el cual nosotros sabemos en las mañanas, cuando vemos aquí en nuestra ciudad que hay ciertas nubes, como esta mañana, que estaba en un momento bien nublado, pero nosotros sabemos que esas nubes van a durar poquito. Sabemos que esas nubes son perennes. Están ahí, pero al rato, a medida que el sol comienza a calentar más, van a desaparecer. Distinto sería si estuviéramos en el sur de Chile. Sabemos que una nube es una amenaza. En el lugar geográfico donde nosotros estamos hablando aquí, en Israel, el clima es muy similar al nuestro. Por tanto, dice que su piedad, la piedad del pueblo de Dios, la misericordia que ellos tenían, la lealtad con Dios, el amor para con Dios que ellos profesaban, era un amor falso. ¿Por qué? Porque era un amor que se desvanecía fácilmente. Era un amor de emoción, un amor de reacción instantánea, pero no un amor con profundidad. Eso era lo que Dios está diciendo acá. Fíjese aquí que esta falta o esta piedad que era perenne, que se evaporaba, después utiliza otra expresión, fíjese, dice que era como el rocío de la madrugada. Justamente el Señor el día de hoy nos dio un día para poder entender esto. El día en la mañana abrí la puerta y el auto estaba todo empapado con el rocío. A los 30 minutos eso ya no existía. El sol lo había evaporado. Esa es la idea. La piedad de este pueblo era falsa. ¿Por qué era falsa? Porque no estaba arraigada profundamente en ellos. Era una piedad superficial. Era algo que en un momento sí, pero después iba a desaparecer. Esa es una, hermanos míos, de las características de lo que genera un falso arrepentimiento. Una persona que cree que se arrepintió, pero que se arrepintió falsamente, es una persona que en un momento de su vida, como el pueblo de Dios, se emociona, ve, oye, escuchó el Evangelio. De alguna manera se emociona con el mensaje del Evangelio, ve que Dios les sirve, tiene esta misma perspectiva de un Dios utilitario, pero de pronto, ¿qué sucede? Se le pasó la pasión. Y el Señor lo grafica de una manera magistral en la famosa parábola del sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Semilla cayó junto al camino, vinieron las aves de los cielos y se la llevaron. Pero después continúa el Señor. Otra semilla cayó entre pedregales. Y el versículo 20-21 de Mateo capítulo 13 dice y relata lo que les estoy contando ahora. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Fíjese, la semilla brotó, creció. Hay personas que creen que se han arrepentido, que cuando oyen el mensaje del Evangelio, comienzan a asistir a una iglesia, empiezan a participar en la iglesia y uno los ve eufóricos, ve que tienen deseo de aprender, tienen hambre de aprender, pero de pronto algo pasó. De pronto algo vino, quizá un familiar le dijo, ahora eres cristiano, ¿cómo se te ocurre? Nosotros hemos sido católicos romanos por toda la vida, ¿cómo vas a ser evangélico ahora? Y empieza de alguna forma una pequeña, a mirarlo o a hablarle de forma despectiva, lo que genera que esta persona finalmente diga, en realidad no me conviene mucho seguir esto. Pero brotó, creció. Parecía que era, pero no era. Así son muchas personas que creen que se han arrepentido, pero no se han arrepentido. ¿Y cómo nosotros vemos eso? En la volatilidad de su fe. Hermano, la salvación no se pierde. Si Dios te ha salvado y tú no has hecho nada para recibir la salvación, no hay nada que tú puedas hacer para perderla. Ahora, eso no te da licencia si es que tú eres verdaderamente salvo para hacer lo que quieras. Porque la evidencia de una persona que realmente ha nacido de nuevo es que es transformada por el Espíritu Santo. No podemos confundir las cosas. Si tú has nacido de nuevo de verdad, tú vas paulatinamente a ser transformado y el Espíritu Santo va a obrar en tu vida
de manera que vas a ir cambiando. Ya no vas a cometer las mismas faltas, ya no vas a hablar de la misma manera, ya no vas a actuar de la misma forma. Eso va a hacer Dios en tu vida. Pero el problema es que muchas veces nosotros pensamos que cuando alguien va a la iglesia es cristiano por el solo hecho de ir a la iglesia. Uno lo considera como una persona creyente por el solo hecho que viene acá, se sienta, escucha, canta y te saluda. Pero la verdad es que eso no es así. Hay muchas personas probablemente que están sentadas aquí que son como esa semilla que cayó entre pedregales. Ahora están con todo el amor perfecto, pero viene un apriete de parte de Dios y ahí quedó, se volvieron atrás y nunca más siguieron al Señor. Esas personas no se han arrepentido de verdad. Eso es lo que está mostrando Oseas aquí. La fe, la piedad, el amor, la lealtad que el pueblo de Dios tenía para con Dios era volátil, se disipaba fácilmente, desaparecía fácilmente. ¿Cómo nosotros podemos ver, hermanos? Entonces, de acuerdo a esto, el verdadero arrepentimiento, yéndonos y haciendo la negación. La verdad es que el tiempo es el que muestra si una persona verdaderamente se ha arrepentido. Si tú, pese a las dificultades, permaneces en la fe, es que tú realmente te arrepentiste. Pese a la vergüenza que otras personas te puedan hacer pasar por el hecho de ser cristiano, eso significa que tú verdaderamente te has arrepentido. La perseverancia es una evidencia del genuino arrepentimiento. Eso es lo que nos muestra a nosotros si verdaderamente nos hemos arrepentido o no. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando estaba terminando su vida, había cumplido con toda su labor misionera, evangelística, en toda Asia y Macedonia, Asia Menor y Macedonia, y vemos que él le escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versos 6 al 7. Quiero leer esto y presta atención en las palabras del apóstol Pablo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vemos, leemos todo lo que hizo el apóstol Pablo. Sin embargo, lo que verdaderamente mostraba que él se había arrepentido y Dios había transformado su vida fue que al final de sus días mantuvo la fe. Aquel que se ha arrepentido de verdad es aquel que permanece en Dios, que no importando las dificultades, continúa fiel al Señor. Como les decía, no nos dejemos engañar, porque hay personas que de pronto pueden parecer muy piadosas, pero se van. Y uno dice, ¡oh, tan buen cristiano que era esa persona! Y ahora ya no está yendo a la iglesia y me enteré que hace los tremendos carretes en su casa. Esa persona no era cristiano. Esa persona no nació de nuevo. Esa persona fue una semilla que cayó entre pedregales, que brotó rápido, pero como no había profundidad de tierra, se secó. Él nunca fue cristiano. Normalmente en la época de la iglesia primitiva, nosotros hablamos y vemos de actos heroicos de mártires de la fe. Y la historia se encarga de mostrarnos y de registrar varios eventos importantes. Uno de los eventos más importantes o más nobles de la martirización de cristianos fue la martirización de Policarpo, el martirio de Policarpo. Policarpo fue un discípulo de Juan, del apóstol Juan. Pero dentro de ese mismo relato, el relato del martirio de Policarpo, aparece un testimonio bastante interesante dentro de la historia. Se habla de un hombre llamado Quinto. Y este hombre, cuando el emperador, el procónsul en particular, estaba persiguiendo a los cristianos, él supo eso, se reunió con otros hermanos y dijo, ¿saben qué? Nosotros somos cristianos de verdad, vamos a entregarnos. Y él, junto con otras personas, fueron a entregarse voluntariamente a la presencia del procónsul para que lo matara. Cuando llegó ahí, el procónsul empezó a ejercer presión sobre Quinto y Quinto rápidamente hizo la proclamación que se hacía en aquel entonces y a la vez negó su fe y prendió incienso al César. Uno pudiese decir
Pero Quinto era un hombre valiente, un mártir. Él quería entregarse al punto de ir voluntariamente para ser martirizado por causa del nombre de Cristo. Pero llegó allá y se achunchó, como decimos acá. Toda la valentía se fue. No era un verdadero creyente. Si hubiese tenido una fe genuina, llega hasta el final. No nos asombremos con esos vislumbres de personas de pronto que parecen muy espirituales, muy amadoras de Dios y de pronto se desinflan y desaparecen. Eso es claramente una muestra de un arrepentimiento falso y no un arrepentimiento genuino. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24, verso 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú perseveras hasta el final, demuestra que verdaderamente has sido salvado. No lo que hagas ahora en el mediano plazo, sino lo que haces hasta el final de tu vida. Eso denota si verdaderamente te arrepentiste de tus pecados o no. El Señor Jesucristo también dijo en Lucas capítulo 9, verso 62, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Si tú dices creer en Cristo, si tú dices confiar en Él y tener tu esperanza puesta en la eternidad por medio del Señor Jesús, y tú pones la mano en el arado, y entiendas esta idea, entiendas esta figura, en la que el arado era una estructura de madera que hacía los surcos o las melgas, como se le conoce dentro del ámbito de la agricultura. Y había un buey que simplemente se amarraba a esa estructura y empujaba la estructura y hacía el hoyo, el surco o la melga en tierra. Ahora, el animal no era el que dirigía este instrumento, sino que una persona, el agricultor, tenía que poner su mano sobre él. Ahora, si el agricultor, si la bestia tiraba, si el animal tiraba y el agricultor sacaba su mano, el animal iba para cualquier parte y no se cumplía el propósito por el cual estaba haciendo esa labor. Eso es lo que significa esto acá. Nadie que pone la mano en el arado puede quitarla, porque el que la quita no es apto para el reino de los cielos. Si tú estás aquí, si tú has creído en Cristo, si tú has confiado en Cristo, tú verdaderamente pruebas que te has arrepentido si tú permaneces fiel a Él. Si tu fe puede fluctuar, puedes pasar por momentos difíciles, pero si te vas y te olvidas de Dios, tú nunca fuiste cristiano. Y si estás aquí esta mañana, yo te invito a que te arrepientas de verdad, a que genuinamente puedas acudir a la cruz de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado, queridos. No vaya a ser que realmente no nos hayamos arrepentido. Y si no nos hemos arrepentido, Dios no nos ha perdonado. La otra cosa que vemos acá es que el falso arrepentimiento es aquel que desprecia el pacto con Dios. El versículo 7 de Oseas capítulo 6 dice lo siguiente: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Hermanos, el pueblo de Dios, Israel, rompió descaradamente el pacto que Dios hizo con ellos, traicionando. Ellos traicionaron a Dios. Y aquí utiliza una expresión bien interesante. Dice, ¿cuál Adán? ¿Cuál Adán? Ahora, existen dos posibles lecturas o interpretaciones para lo que Dios está diciendo acá. La primera es que efectivamente se está refiriendo a la transgresión de Adán. Sabemos que Adán fue creado y luego de la creación su esposa fue puesta junto con el Eva y luego de un tiempo fueron tentados y cayeron y pecaron y fallaron, y el producto de eso es que cada uno de los que nacemos en este mundo nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Algunos piensan que claramente está haciendo una alusión al rompimiento del pacto que Adán realizó ahí. Pero también hay otros que lo ven desde otra perspectiva. Hay otros que piensan que se refiere no a la persona de Adán, sino más bien a un lugar llamado Adán,
que aparece precisamente ahí en la Escritura, en Josué capítulo 3, versículo 16. Y en Josué capítulo 3, verso 16, se muestra precisamente el momento en el cual Josué junto con el pueblo se disponen para cruzar el río Jordán e ingresar a Jericó, ¿cierto? Para tomar posesión de Jericó. O sea, nos estamos remontando al comienzo de la conquista del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que sugiere este pasaje? Dos cosas. O sea, desde el principio de la humanidad, en Adán, pecaron, no tomaron en cuenta el pacto que Dios hizo con ellos. O en segundo lugar, si lo vemos desde esta perspectiva, desde el principio de la toma de la promesa que Dios le había hecho, cuando ellos cruzaron y tenían que comenzar la conquista, que era la promesa que Dios le había dado, que Dios le iba a dar tierra, ¿cierto? Eso implicaba ambas cosas. O sea, desde el principio de la humanidad o desde el principio del cumplimiento de la promesa, ellos rompieron el pacto. O sea, hay personas, en otras palabras, que creen que se han arrepentido, pero en realidad, cada vez que rompen el pacto que Dios hizo con ellos, supuestamente, cada vez que lo rompen no tienen un sentido de culpa por hacerlo. Bien sencillo. Hay gente que cree que se arrepintió, que es salva, pero sigue viviendo como antes vivía. Sigue viviendo como antes vivía. No cambia. Cuando peca, no tiene dolor en su corazón por lo que está haciendo. Dice haberse arrepentido, dice haber creído en Cristo y haber puesto sus cargas sobre Él para recibir perdón de pecados. Sin embargo, continúa viviendo como siempre. Sin embargo, se pone la chapa de cristiano. Hay muchas personas que son así. Eso es un falso arrepentimiento. Dicen ser cristianos, pero deliberadamente rompen el pacto que Dios hizo con ellos. Y no tienen ningún reparo, ningún cargo de conciencia por eso. Hay muchos que dicen ser cristianos y obran de esa forma. Hay muchos que viven como quieren, que actúan como quieren y que su forma de vivir, su forma de hablar, de ninguna forma representa a alguien que ha nacido de nuevo. Aquí hay otro elemento importante, nombra 2 ciudades más. Y para aquellos que quizá han leído el pasaje, es necesario comprender un poquito más a qué se refiere esto para entender el significado. Habla de 2 lugares, habla de Galaad en primer lugar y habla de Siquem en segundo lugar. Dice en el verso 8 que Galaad es una ciudad manchada de sangre. Ahora, en Segundo de Reyes, capítulo 15, versículo 25, se relata que precisamente en aquella ciudad, en la ciudad de Galaad, se llevó a cabo una masacre, donde un rey hizo un golpe de estado a otro rey que se llamaba Pekaya, y finalmente se derramó mucha sangre en aquel lugar. Entonces, de alguna forma, lo que está diciendo acá, llevándolo a nuestro contexto, es que el falso arrepentimiento de este pueblo lo llevó a derramar sangre deliberadamente. Ellos decían haberse arrepentido, pero en realidad no tenían ningún problema, ningún reparo con matar, con romper claramente una ley de Dios. Eso es un poco lo que nos dice a nosotros también. Hay personas que dicen ser cristianas, dicen ser parte del pueblo de Dios, pero en realidad no tienen ningún reparo en pelar, en ser egoístas, en ser, digámoslo, codiciosos de lo que el otro tiene. No tienen ningún reparo. Y uno podría decir, pero ¿cómo vas a comparar matar con codiciar? Una cosa lleva a la otra, querido. Una cosa lleva a la otra. Evidentemente las consecuencias del pecado no es el mismo, pero la raíz del pecado es idéntica. Nace en un corazón egoísta que desea la destrucción del otro en pos del beneficio propio. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. No vaya a ser que pensemos que nos arrepentimos cuando en realidad no nos hemos arrepentido. El otro lugar que se menciona ahí es Siquem. Siquem era una ciudad de refugio. Las ciudades de refugio eran ciudades que Dios dispuso cuando le ordenó a Josué que en esos lugares fueran cada persona que cometiera un asesinato, en realidad diera muerte a una persona sin el deseo
de quitarle la vida. Es decir, si estaba, por ejemplo, cortando leña y estaba con su hacha y se saltaba la parte del fierro del hacha y le caía a alguien que estaba atrás de la cabeza, obviamente había derramamiento de sangre, pero no había voluntad en la persona de matar al otro. No había ese deseo en su corazón. Entonces, ¿qué estableció Dios? Había derramamiento de sangre, había que pagar. Entonces, para que no se le quitase la vida, porque no había un deseo alevoso de hacer daño al otro, sino más bien fue sin intención, Dios estableció ciertas ciudades para que las personas que se encontraban en esa condición pudiesen huir y vivir ahí sin que la gente que buscaba venganza por eso lo alcanzase y los matara. Esa era Siquem, era una ciudad de refugio, donde aquel que asesinaba a alguien sin querer, o que le quitaba la vida más bien sin querer, podía huir sin problema. Cuando moría el sumo sacerdote, eso implicaba ya que esta persona quedaba libre y podía volver a su ciudad y nadie podía vengarlo. ¿Ya? Esa era la idea. Siquem era un tipo de esa ciudad, pero también era un lugar bien importante dentro de la historia de Israel. En ese lugar, Siquem, fue cuando Simeón y Leví, hijos de Jacob, asesinaron a todos los hombres del pueblo de Siquem porque habían violado a su hermana Dina. Ahí se dio, en Siquem. ¿Qué significa esto? Cuando Dios está haciendo alusión a ese lugar y habla de los sacerdotes de ese lugar, se supone que los sacerdotes estaban ahí para servir, para cobijar a aquellos inocentes que habían hecho algo. Eso era lo que los sacerdotes tenían que hacer, pero aquí dice que estaban como ladrones esperando a la gente para hacerles daño. Había un mal actuar, un mal obrar de parte de estos sacerdotes, que obraban así como su padre Leví obró en ese mismo lugar, en Siquem, hace muchos años atrás, matando con engaño a todos los habitantes de Siquem. Esos son los principios que nosotros extraemos aquí. El pueblo de Dios en estos lugares había cometido pecados atroces. En estos lugares había derramado sangre. Había sido en estos lugares donde ellos habían engañado a otras personas. Aquí vemos que este pueblo deliberadamente faltaba al pacto que habían hecho con Dios. Esa es otra señal de aquel que no se ha arrepentido verdaderamente. Le da lo mismo romper lo que Dios ha establecido. En tercer lugar, vemos ahí otra cosa. El falso arrepentimiento se manifiesta en una falsa religiosidad. Hay personas que creen que se arrepintieron, pero no se han arrepentido. Van a la iglesia, cantan, oran, leen la Biblia, incluso se portan mejor moralmente que algunos que verdaderamente han creído en Dios y que verdaderamente son salvos. Pero dentro de su corazón no hubo un genuino arrepentimiento. Y lo que hay es una búsqueda externa de ciertas cosas. Entonces, externamente tienen una apariencia de piedad. Externamente manifiestan una devoción a Dios cuando en realidad no la tienen. Este pueblo era experto en ello. Este pueblo hacía sacrificios. Este pueblo iba en sus lugares de adoración y ofrecía sacrificios a Dios. Obviamente mezclado con el baalismo, ¿cierto? La adoración a Baal. Pero ellos, según ellos, estaban adorando a Dios. Pero ellos no se habían arrepentido. Hay muchas personas que no se han arrepentido y que creen que están adorando a Dios. Muchas. Sobran. La iglesia es llena de eso. Cuando yo veo una iglesia de más de 3.000 personas, créanme que el deseo de mi corazón es que las 3.000 personas sean creyentes, que las 3.000 personas sean santos de Dios. Pero lo más común es que estas iglesias donde hay más de 3.000 personas, no sean, la mayoría no sea, del grueso no sea creyente. ¿Por qué? Porque van a ese lugar porque le enseñan o le hablan lo que ellos quieren oír. No le hablan el evangelio genuino y verdadero. Por eso se llenan. Hay muchas personas que creen que por ir a la iglesia son salvas.
pero realmente no han manifestado un genuino arrepentimiento. Tienes que tener cuidado con eso. John Wesley, en un sermón que se titulaba Casi Cristiano, dice que el casi cristiano más peligroso es aquel que pasa como cristiano. Pasa como cristiano, actúa, como le decía, mejor que un cristiano. Va a los cultos, va a la oración incluso, imagínense, cosa que muchos de aquí no hacen. Pero llega a la oración, a ese nivel. Entonces, de pronto, pareciera que es cristiano, pero su corazón no haya habido arrepentimiento genuino. En su corazón no ha habido un reconocimiento de su condición de pecado. Tenemos que tener cuidado. Puede ser que tú, si bien es cierto, quizá ya has perseverado, has pasado por prueba y en realidad todavía pasé la prueba del tiempo, por así decirlo. Puedo decir que mi arrepentimiento fue genuino, haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado. También puedo decir, en realidad cuando peco, igual me duele en mi corazón haberle fallado a Dios. Perfecto, perfecto. Te duele, pero te has arrepentido. ¿Sabes lo que implica el arrepentimiento? El arrepentimiento no es solo remordimiento, lo incluye, por cierto, pero no es solo dolerse por el pecado. Arrepentimiento es darse vuelta y caminar en una dirección completamente distinta a la que tú estabas llevando. Si tú hacías esto, el genuino arrepentimiento involucra directamente que tú hagas lo otro. Por eso Pablo dice, el que antes robaba, ahora trabaje. ¿Para qué? Para que pueda darle al que tiene necesidad. Eso es arrepentimiento, hermano. Tú hacías esto, ahora lo otro. Tú fuiste infiel, ahora eres en Cristo el más fiel y amador de tu esposa. Eso es el verdadero arrepentimiento. Es un cambio sustancial de dirección. Hay muchas personas que creen que por ir a la iglesia y tener esta facha delante de las demás personas o esta imagen delante de las demás personas que van a una iglesia, piensan que son cristianos cuando en realidad no había un cambio. ¿Hubo dolor en su corazón? Probablemente sí. Ay, pequé, el Señor, perfecto. Pero a los 5 minutos estás cometiendo el mismo pecado. Mientes y te da cargo de conciencia, mentí. Pero después te preguntan algo relacionado a la mentira que dijiste y nuevamente sigues mintiendo para no salir descubierto. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cambio. Por eso, el convertirse y arrepentirse van de la mano. Van siempre de la mano. Arrepentirse es reconocer tu condición de pecado. Arrepentirse es reconocer que tú no puedes hacer nada para agradar a Dios y que estás totalmente dolido por tu pecado y dispuesto a que Dios te cambie para que no lo sigas cometiendo. Ten cuidado. Puede que tengas toda la facha de ser un religioso, pero no seas cristiano. Recordemos la recriminación que el Señor le hace a los fariseos. Mateo capítulo 23, verso 27. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, que por dentro están llenos de huesos de muertos y de pudredumbre. Los fariseos eran expertos en aparentar ser algo que no eran. Eran tan religiosos y tan cumplidores de lo que ellos entendían como el mandamiento de Dios, que según nos muestra aquí el Señor en Mateo 23, 23, ellos eran tan rigurosos en sus ofrendas y en sus diezmos que incluso diezmaban las hierbas. Mateo 23, 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, de la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Hay mucha gente que piensa que porque ofrenda, porque va a la iglesia, es salva, pero no ha considerado su corazón, no se ha arrepentido de corazón. Ofrenda, diezma, llámale como quieras, sirve. Pero todo esto tiene que ser luego de haberte arrepentido, de haber dispuesto tu corazón a que Dios haga un cambio. Si no, no vale de nada, querido. El segundo punto de lo que este pasaje nos muestra, hermanos, es el verdadero arrepentimiento. Y es ahí donde llegamos a este hermoso corolario de Oseas capítulo 6, verso 6.
Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. El verdadero arrepentimiento genera estas dos cosas, queridos. Misericordia, que debe entenderse como un amor leal y constante para con Dios. Y también misericordia para con el resto. O sea, lealtad para con Dios, pero esa lealtad para con Dios también va a generar que tú tengas una acción para con tu prójimo, para con tu hermano. Eso es lo que Dios verdaderamente quiere. Esa es una señal o un resultado del verdadero arrepentimiento. Lo otro que vimos anteriormente nada más mostraba un falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, el genuino, es aquel que rasga su corazón, que se humilla delante de Dios. En el Salmo 51, verso 16 al 17, fíjese lo que dice el salmista. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, Dios. Ese es el verdadero arrepentimiento. Es aquel que reconoce, es aquel que en primer lugar reconoce el amor recibido de parte de Dios y también se dispone a servir, a amar con lealtad a ese mismo Dios que le salvó y que le perdonó. Miqueas capítulo 6, versos 6 al 8 dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ese es el fruto del verdadero arrepentimiento. Misericordia, amor con Dios, amor con el resto, obediencia a Dios. Es el segundo elemento que aparece acá. Dice, según vimos, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y aquí, hermanos míos, es necesario que comprendamos algo desde la perspectiva hebrea. Para nosotros el conocimiento y la obediencia son cosas que son distintas. Para nosotros podemos saber algo, ¿cierto? Y no hacer las cosas conforme a como las sabemos. Para la concepción hebrea, la obediencia va de la mano con el conocimiento. O sea, si tú no obedeces, tú no conociste en verdad. Eso es lo que Dios está diciendo acá. El conocimiento de Dios más que los holocaustos. Dios anhelaba más que ofrecieran sacrificios de animales, derramando su sangre y quemándolos como ofrenda grata delante de Dios. Él quería que el pueblo tuviera misericordia y que le conociera. ¿Y cómo se manifestaba ese conocimiento? Por medio de la obediencia. Si tú te has arrepentido de verdad, Dios pone en ti un corazón humilde, un corazón quebrantado y un corazón que anhela fervientemente obedecer los mandatos de Dios. Eso es lo que hace, lo que genera el verdadero arrepentimiento en uno. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Te has arrepentido de verdad? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Has tenido un corazón contrito y humillado? ¿Has reconocido tus faltas? ¿Has dejado atrás tu antigua manera de vivir? Considera esas cosas y pregúntate de nuevo, ¿realmente me he arrepentido? ¿Estás guardando los mandatos de Dios? Hay algo que es necesario considerar también. Todos los que estamos aquí pecamos, partiendo del pastor
a los demás. Todos fallamos a Dios. Ahora mi pregunta es, ¿estás luchando contra el pecado? Porque ahí se ve verdaderamente la obediencia. La obediencia se ve en eso. Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo, vamos a fallar. Debiese haber dolor en nosotros cuando fallamos. Debiese haber dolor en nuestro corazón por fallarle a Dios. Sin embargo, querido, ¿estás luchando? ¿Estás dando la pelea o simplemente cuando viene la tentación cedes? Eso es una señal si verdaderamente te has arrepentido o no. Eso es lo que Dios quiere volver a repetirnos esta mañana, amados. Debemos analizar nuestros corazones. Y Dios es enfático en el libro de Oseas, llamando al arrepentimiento a su pueblo. Esta mañana también lo hace para contigo una vez más. ¿Cómo no arrepentirte? ¿Cómo no reconocer tu falta cuando hay uno que pagó el precio de tu pecado? Cuando hay uno que cargó en la cruz tu transgresión. Cuando hay uno que se dio por completo para que tú el día de hoy tengas esperanza. ¿Cómo puedes mantenerte todavía orgulloso sin reconocer tu condición? Si tú estás esta mañana y no te has arrepentido, yo te ruego por la misericordia de Dios que lo haga. Aprovecha esta instancia. Vuélvete a Cristo. Y si los que estamos acá nos hemos arrepentido de corazón, agradezcamos a Dios su eterno amor que no merecíamos, su gracia tremenda que derrama sin medida para contigo, para conmigo. Y tomemos este mensaje del arrepentimiento y proclamémoslo a aquellos que lo necesitan. No es tan solo para que tú lo sepas, es también para que tú hagas el llamado a los que están alrededor tuyo, vecinos, familia, amigos, compañeros de trabajo. Segunda de Corintios, Pablo dice en el capítulo 5 que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Vive este arrepentimiento, experimenta este arrepentimiento, pero haz este llamado también al arrepentimiento a los demás. Para la gloria del Señor, para la gloria de nuestro Dios. Oremos.